Vamos a realizar el día de hoy una práctica. Como ustedes pueden haber visto, les envié al chat de WhatsApp, les envié la presentación que vamos a desarrollar, la misma que nos servirá obviamente para trabajarla ya sea en TextMaker o en Overleaf sin ningún problema. ¿Sí? Es por eso que en este momento me voy a permitir compartir con ustedes la pantalla de la actividad que vamos a ir desarrollando el día de hoy. Vale indicarles, sí, que realizaremos esta actividad y también pues les daré algunas indicaciones luego y resolveré algunas consultas que tengan para terminar el taller. Asimismo, al inicio de esta clase, pues quiero agradecer a la rama estudiantil de la IEEE de la Universidad Politécnica Salesiana por haberme permitido brindarles este pequeño taller. Espero que les haya servido y que les sirva de ayuda pues para cualquier actividad que vayan a desarrollar utilizando esta herramienta en las actividades educativas como también en las actividades profesionales que ustedes desempeñen. Bien, entonces nosotros vamos a iniciar esta actividad, como les decía, tratando de utilizar látex, Vimeo en este caso, para desarrollar alguna de las actividades que les he propuesto a ustedes. Ingeniero, disculpe, me comentan que el archivo que envió al grupo de WhatsApp se está dañado. Vale, vamos a empezar compartiéndoles, sí. Pero no importa si es que hay algún problema con el archivo de WhatsApp, es un archivo PDF que les envié, pero vamos a irlo desarrollando el día de hoy, ¿vale? No hay ningún problema con eso. En este momento vamos a abrir todos, por favor, el Overleaf. Van a tener listo el Overleaf, por favor. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? En Overleaf, el día de hoy vamos a hacer una presentación que tenga las siguientes, algunas de las características, ¿vale? Algunas de las características que les voy a indicar ahora, ¿sí? A su vez, bien voy a abrir acá una WhatsApp para tener listo e irles enviando a ustedes algunas de las algunas de las indicaciones del código que vamos a ir compartiendo, ¿vale? A continuación, sí, vamos a crear un proyecto nuevo y vamos a crear un proyecto en blanco para empezar desde cero. Le vamos a llamar, sí, ejemplo de Beamer. Le vamos a denominar ejemplo de Beamer. A este ejemplo de Beamer, sí, que vamos a empezar a desarrollar ahora, ustedes van a ver que obviamente este documento está en blanco, sí. Es un documento que está en blanco. Automáticamente LaTeX me va a crear, cuando hacemos un documento en blanco, me va a crear una especie de documento tipo artículo, pero nosotros vamos a empezar a agregar una parte del código, ¿sí? Y el código en este momento, que es la cabecera, les voy a enviar al chat de WhatsApp en este momento, y es lo que vamos a utilizar en este momento de cabecera para ayudarnos a escribir el documento. Entonces, nosotros no vamos a hacer un documento tipo artículo,
Sí, este momento voy a permitirme borrar esto de aquí, voy a dejar solamente el begin y end document, ¿sí? Y voy a borrar también el título del documento, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es cambiar, podría haber empezado con una plantilla de Beamer, de látex, del Overleaf mismo, pero este rato vamos a hacer una presentación nuestra, ¿sí? Una presentación nuestra, y en esta presentación vamos a utilizar Beamer, ¿sí? Vamos a utilizar Beamer. Entonces, nosotros vamos a agregar algunos paquetes, ¿sí? Los paquetes que les envié hace un momento, ¿sí? Esos paquetes son los que vamos a trabajar y con esos paquetes son los que vamos a trabajar ahora. Entonces, este momento deberíamos tener todos, ¿sí? Los paquetes, ¿sí? Además de eso, deberíamos tener los paquetes que vamos a utilizar para la parte matemática, para gráficos y demás, ¿vale? Adicionalmente, les voy a compartir a ustedes un archivo, aunque ustedes podrían utilizar cualquier, cualquier gráfica, pero sin embargo les voy a compartir luego cuando vayamos a insertar las gráficas, les voy a compartir de les voy a compartir gráfica a un logo de la universidad. Sí, les voy a compartir un logo de la universidad. Ese logo de la universidad también lo vamos a subir aquí al Overleaf, ¿sí? Le voy a agregar este logo de la universidad, ¿sí? Para luego ir viendo cómo ir creando este ejemplo de Beamer que vamos a ir trabajando el día de hoy, ¿sí? Entonces, nosotros debemos tener la presentación lista para poder trabajarla. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Nosotros, sí, nosotros cuando trabajamos en Overleaf, nosotros podemos utilizar diferentes temas o temáticas para los formatos que existen de presentaciones. Por ejemplo, puedo utilizar, en este caso, sí, puedo utilizar un tema que se llame, por ejemplo, Madrid, ¿sí? Y los temas, ¿qué van a hacer? Van a ser los formatos que tengan nuestras diapositivas, ¿sí? Y existen varios temas que vamos a ir probando y ustedes pueden ir viendo y existe una gran cantidad de temas, obviamente que podremos encontrarlos en la web, de diferentes aplicaciones que pueden tomarse o utilizarse en látex, ¿vale? Vale. Me confirman, por favor, que hasta este momento estamos todos iguales, ¿sí? Ingeniero. Vale. Nosotros antes de iniciar el documento, ¿sí? Vamos a darle un título al documento, ¿sí? Vamos a darle un título al documento y vamos a colocar mi primera presentación como ya sabemos cómo escribir látex, en látex, ¿sí? Mi primera presentación en látex, ¿sí? Podemos ponerle, por ejemplo, la fecha, y el día es 2 de diciembre
Entonces vamos a agregar la fecha, ¿sí? Y podemos agregar aquí también un subtítulo. Podemos agregar un subtítulo, perdón. Un subtítulo, ¿sí? Que por ejemplo podemos llamarle curso de látex, ¿sí? Y triple E, ¿vale? Y podemos agregarle también aquí un autor, ¿sí? Y en el autor nosotros podemos agregarle alguna opción referencial. Podemos, por ejemplo, poner como autor mi nombre, Jairo, y un ampersand para algún compañero. Voy a poner mi otro nombre. Voy a poner mi primer nombre. Por ejemplo, un compañero se llama Erwin y el otro Jairo. Esto será solamente referencial, porque a continuación vamos a poner los nombres de los autores. Erwin, Jairo. Generalmente, por ejemplo, en los artículos, yo pongo Erwin J. Sacoto-Cabrera. ¿Sí? Y aquí lo que yo puedo poner es una instrucción que también me sirve en los artículos, que es la institución a la que pertenezco. ¿Sí? Aquí me falta la T. Institución. Y voy a poner un número 1. Y luego agregaremos, ¿sí?, la institución y el nombre de la institución. ¿Vale? Y luego de esto voy a poner, ¿sí?, y generalmente el i se va a colocar, para colocar el i, que es el ampersand, vamos a colocar con un backslash, y eso vamos a colocar el otro nombre del compañero. Se me ocurre, ¿sí?, colocar un nombre que se llame, por ejemplo, aprendiendo látex, que es más o menos lo que estaba en la presentación. Y asimismo vamos a poner que corresponde o que pertenece a una institución 2, ¿sí? A una institución 2, ¿vale? Entonces, aquí sí nosotros podemos agregar un logo, ¿sí? Un logo, perdón, un logo que corresponda a agregar, y aquí puedo poner include graphics, y aquí me sale automáticamente, como ustedes pueden ver, ¿sí?, la gráfica que tengo, que es la única, que es mini.png, ¿sí? Y estoy agregando la gráfica, ¿sí? Pero sin embargo de ello, yo quiero darle a la gráfica una escala. Entonces voy a abrir unos corchetes para colocar las opciones y voy a poner una escala, ¿sí?, de 0.035, ¿sí?, que va a ser la escala de esta gráfica, ¿vale? Y luego de esto, yo puedo agregar, hace un momento nosotros pusimos institución, ¿no es cierto? Inst. Entonces aquí voy a agregar una orden que es institución, y voy a agregar aquí UPS solamente como referencial, y voy a agregar aquí la institución entre corchetes, que es lo que realmente se va a ver, ¿sí? Voy a abrir aquí el corchete en Institute y voy a agregar la orden inst, que va a ser la institución, y va a ser la institución 1, y aquí le voy a dar un enter para que se observe que estoy dando un espacio más que nada visual para trabajar, y voy a indicar que es la universidad. Universidad Politécnica Salesiana, ¿sí? Puedo hacer un salto de línea y escribir
solamente para que sea visual también, carrera de ciencias de la computación, voy a darle asimismo un backslash, ¿sí? Y simplemente para nosotros a veces dar un espacio, podemos utilizar la instrucción bspace, ¿sí? Y voy a darle 2 milímetros de espacio. Y voy a agregar la siguiente institución. Si quiero, puedo copiar esto, ¿sí? Y puedo poner la institución 2, porque pusimos que cada autor corresponde a una institución. Entonces vamos a cambiar la institución. Y aquí voy a poner, por ejemplo, si me ocurre Universidad Politécnica de Valencia, sí, carrera de telecomunicación. Sí. Entonces, nosotros, algún error nos saldrá aquí, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Sí. Estamos tratando de compilar un código, pero todavía nos falta algunas cosas para poder hacer que el código aparezca. ¿Por qué? Porque aquí dice que hay un begin document y todavía no estamos, ¿sí?, trabajando con nada aquí. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar a escribir un frame, pero antes de empezar a escribir un frame, lo que voy a pasar a hacer a ustedes es copiarles el código que hemos desarrollado hasta el momento. Pero antes de esto, ¿sí?, yo sí quisiera indicarles algo. Nosotros en LaTeX y generalmente, bueno, en LaTeX para desarrollar una presentación o para desarrollar un trabajo, podemos crear lo que se denominan unas páginas pequeñas o una mini page, y esa mini page va a ir dentro de nuestra página principal que estamos trabajando. Sí, pero antes de eso voy a dejar de compartir para pasarles el código que estamos trabajando. A tener ahora y lo que ustedes tienen es copian el código, sí, y me confirman que tienen copia del código para agregar algo adicional para que se vea lo que estoy mostrando en pantalla. Me confirman, por favor, al chat que tienen el código dentro de Beamer y que están colocando lo que les estoy mostrando ahora. Y les voy a ir mostrando algo adicional antes de continuar. Vale, a ustedes les pasé un código y ustedes van a ir viendo que les agregué algo adicional, que es esto de aquí. Lo que les agregué es esto de aquí.
son los diferentes temas que podemos, bueno, hay muchos más, aquí están solamente ejemplos, que podemos utilizar para las diapositivas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué temas podemos ir utilizando? Para eso voy a permitirme ir eliminando los comentarios que tengo en algunos temas y voy a ir compilando para irles mostrando. Entonces, cuando voy compilando, ustedes van a ir viendo lo siguiente, ¿sí? Al compilar van a ver que cambia mi formato de diapositiva, ¿sí? Este rato estoy utilizando el tema Madrid, pero voy a utilizar un tema para que sea más visible, por ejemplo, el Ann Arbor. Voy a utilizar este de aquí y van a ver que el tema va a cambiar, si se fijan, ya cambió de color, ¿sí? Entonces tengo otro tipo de tema, ¿sí? Ahora voy a utilizar otro tema, ¿sí? Por ejemplo, que no sea ese, que sea el de Berkeley. Entonces voy a compilar y voy a tener otro tema, ¿sí? Y ustedes van a ver que el logo de la universidad que agregué, sí, va a ir apareciendo en diferentes lugares, ¿sí? Voy a compilar ahora, por ejemplo, el de Cambridge. Voy a compilar este y van a ver que cambia el formato de la presentación y puedo hacer cualquiera de estos tipos de presentación, ¿vale? Este momento, sí, vamos a utilizar nosotros este de aquí. Entonces ustedes van a poder utilizar este tema de aquí, que si no tienen, también les estoy compartiendo, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, este momento les voy a pasar cada uno de estos temas para que vayan probando y cómo van a ir cambiando, ¿sí? En la presentación. Cabe indicar y vale recalcar, perdón, vale recalcar que esto de los temas que vamos a ir utilizando debe estar, ¿sí? Debe estar luego de agregar los paquetes o en el preámbulo del documento, ¿vale? Entonces, esto aquí debemos ir agregando nosotros en el preámbulo del documento para poder tener este formato de presentación, ¿vale? Ahora, sí, nosotros, si queremos, podemos agregar antes del título que agregamos nosotros, antes del código del título, podemos agregar esto de aquí que nos va a permitir crear una mini page, una página pequeña para que aparezca esta parte del título y el nombre, pero sin embargo LaTeX y los formatos van a ir acomodándonos solo ellos, sin la ayuda de esta mini page, pero sin embargo vamos a ir colocando esto aquí. Ahora, ustedes deberían tener, para que aparezca la diapositiva y como se está viendo en mi presentación en este momento, vamos a agregar luego del título lo siguiente y les voy a ir indicando. ¿Sí? Generalmente, para que las diapositivas y después de cada una de las diapositivas aparezca el contenido de una sección, por ejemplo, yo trabajo en una sección que diga la sección de introducción, y para que luego de la sección de introducción aparezca nuevamente la tabla de contenido, sí, y después de cada una de las secciones de mi documento vaya apareciendo la tabla de contenido, debo agregar este código de aquí que les voy a pasar en este momento. Este código de aquí va a permitir que, el que estoy mostrando y estoy señalando, va a permitir que después de cada diapositiva aparezca, como ustedes pueden ver, la tabla de contenido. ¿Y dónde está la tabla de contenido? Pues ahora sí vamos a empezar a escribir el documento, ¿sí? Entonces, para empezar a escribir el documento, primero yo tengo que hacer que aparezca un frame. Ese frame va a ser el primer frame que voy a hacer que aparezca. A ver, ¿qué es un frame? Cada frame es una diapositiva. Y de hecho, a ustedes no les compila el código que están teniendo en este momento porque no agregan, sí, el frame, que es el título, que es todo lo que estoy señalando ahora. Todo lo que hicimos hace un momento, sí, que era el título, el subtítulo y todo esto de aquí, debería aparecer cuando yo agrego el primer frame, que es la primera diapositiva. Al agregar la primera diapositiva va a aparecer el primer frame, ¿vale? Luego
yo quiero agregar una tabla de contenido en LaTeX, es decir, la tabla de contenido de lo que ustedes van a presentar, van a hacer en la presentación, ya sea una charla, un evento, una presentación de un artículo o una presentación de algún tema específico. Entonces tengo que agregar una segunda diapositiva, ¿sí? Esta segunda diapositiva que van a llenar hace referencia a lo siguiente. Un segundito. Entonces, vamos a presentar es lo siguiente. Vamos a agregar la tabla de contenido. De hecho, eso es opcional. Si es que ustedes no quieren agregar la tabla de contenido, pues simplemente no la agregan. Pero eso hace que una presentación sea mucho más profesional. Entonces, para agregar la tabla de contenido, y la tabla de contenido se va a ir, es como el índice de la presentación, se va a ir agregando sola y para eso yo tengo que agregar un frame. Es una diapositiva, que es la segunda diapositiva, que es la tabla de contenidos y para eso utilizo el comando tabla de contenidos. Es más, yo podría en contenido aquí, por ejemplo, en el nombre del frame, podría cambiar como, por ejemplo, índice, por ejemplo, y compilar y me va a salir el nombre en vez de contenido índice. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es pasarles todo el código que tengo en este momento en Overleaf, desde el inicio del documento, para que ustedes y todos estén iguales y tengan la presentación tal cual yo tengo ahora este momento, ¿sí? En el índice, para poder ir avanzando un poco más rápido, ¿vale? ¿Estamos bien? Entonces, me confirman, por favor, que vayamos a ir trabajando en conjunto. Entonces, me confirman, por favor, al chat que todos estamos iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos en este momento? Nosotros empezamos a hacer el preámbulo del documento, que es todo lo que implica agregar los diferentes paquetes, ¿sí? Para poder trabajar, ¿vale? Luego, lo que agregamos es una mini page. Es más, no es tan necesario este momento. Si quieren, pueden borrarla y van a ver que no va a cambiar mucho el documento. Luego vamos a agregar un título, ¿sí? Una fecha, un subtítulo si queremos para que aparezca aquí, ¿sí? Curso de látex y triple E. Luego vamos a agregar un logo que se hace a través de incluir los gráficos, ¿sí? Y aquí se encuentra el logo de la universidad, como ustedes pueden ver, y pueden agregar cualquier tipo de logo. Vamos a agregar a través de la orden institución, la institución a la que vamos a las instituciones a las que pertenecen los autores del documento, si queremos, ¿sí? Y obviamente aquí está la fecha. Y para que cada vez que vaya apareciendo, cada vez que terminemos una sección, ya vamos a ir viendo ahora, cada vez que termine una sección va a aparecer la tabla de contenidos. ¿Y por qué es importante eso? Para que ustedes puedan ir saltando del contenido en cada una o al finalizar una parte de la presentación, de tal forma que puedan ir ordenando la presentación y manejando la presentación desde el PDF que se va a generar. Iniciamos el documento, Begin Document, y aquí es donde recién va a aparecer y vamos a crear una diapositiva, que es la primera, al hacer un Make Title para que aparezca el título en la primera diapositiva, como ustedes pueden ver. Y luego Begin Frame, que es el índice, ¿sí? Y vamos a crear la tabla de contenidos, ¿vale? Una vez que creamos la tabla de contenidos, entonces nosotros podemos empezar a trabajar
tranquilamente en el resto de la presentación. Y vamos a ir haciendo lo siguiente. Yo en LaTeX puedo ir creando diferentes secciones. Es más, voy a crear algunas secciones en este momento. Voy a crear una sección que se llama sección resumen. Y ustedes pueden ir viendo que en Overleaf automáticamente se crea en la parte lateral la sección resumen. Voy a crear otra sección que se denomine, por ejemplo, introducción. Y automáticamente en la parte lateral se crea la sección introducción. Voy a crear otra sección que se denomine conocimientos previos y se va a crear la sección conocimientos previos. Voy a crear otra sección y en la sección que se llama aplicación y alcances. Y se va a crear la sección aplicación y alcances. Y por último vamos a crear la sección referencias. Y se va a crear la sección referencias. ¿Sí? Aquí vamos esta vez a hacer un formato de referencias un poco diferente, pero podemos aplicar el mismo formato de referencias que habíamos hecho anteriormente, es decir, crear un archivo .viv y hacer las referencias. Pero bueno, este es un formato adicional o diferente para poder hacerlo en una presentación. ¿Vale? Entonces, si este rato yo llego a compilar, ¿sí? Llego a compilar el documento. Si en este momento llego a compilar el documento, este rato le dice no tenemos nada. El momento de compilar debería ser las instrucciones que tenemos dentro del documento. Como ustedes pueden ver, ya aparecieron las diferentes secciones dentro del documento. ¿Sí? Y ustedes pueden fijar que esta orden de acá, la que iniciamos, esta de aquí, que hace que aparezca la tabla de contenido, lo que va a hacer en realidad es que aparezcan, como ustedes pueden ver, ya genera automáticamente los saltos para las diferentes secciones que tengo. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo no tengo este momento ningún frame, ninguna diapositiva creada. Entonces, por eso salen como varias diapositivas del contenido. Pero de hecho, lo que vamos a hacer es ahora ir creando un frame. Entonces, voy dentro de la sección resumen, ¿sí? Y voy a crear, por ejemplo, una sección, perdón, un frame, una diapositiva. Entonces voy a colocar begin frame y voy a crear una diapositiva y tengo que darle un título a esa diapositiva y le voy a dar ese título, el título de resumen. Sí, de resumen. Ahora, yo este rato podría escribir el resumen de lo que quiero tratar, pero para no estar complicándonos con el tema del resumen, sí, yo quiero que vaya el texto justificado, entonces voy a poner la instrucción justificar, ¿sí? Y LaTeX me permite crear automáticamente un código, ¿sí? Utilizando la instrucción libsum, ¿sí? Perdón, la instrucción libsum, y podemos aquí crear un código, es decir, que se cree, por ejemplo, pongo libsum 5, y lo que va a hacerme es llenar, y eso puede utilizar en cualquier, solamente para llenar la diapositiva con un conjunto de letras. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Dentro de la sección resumen se va a crear una diapositiva con conjunto de letras. Que lo que hace es LaTeX es generar en forma aleatoria un conjunto de letras que se utiliza la instrucción libsum. ¿Sí? Este rato es solamente para ir llenando la diapositiva. ¿Sí? Entonces aquí yo podría poner el código o el resumen que quiero agregar aquí. Entonces si ustedes se fijan, ya aparece resumen y luego de resumen va a aparecer nuevamente la tabla de contenido y eso es lo que queremos ir generando cada vez que acabemos una sección. Pero la sección tiene que ser un poco más larga. Entonces yo lo que voy a hacer aquí, un resumen de lo que vamos a tratar en la presentación durante la disertación que tengamos que hacer, una tesis, de una presentación de un trabajo, y luego voy a trabajar en
la sección, ¿sí? Introducción, ¿sí? Es más, yo podría agregar aquí otra, dentro de la sección resumen, podría agregar las diapositivas que yo quiera, es decir, los frames que yo quiera. Puedo agregar un frame 2 y poder poner aquí, por ejemplo, resumen, parte 2, se me ocurre. O simplemente resumen, porque va a continuar con resumen, y puedo colocar asimismo que se genere un texto, un libsum 6, solamente para que se genere el texto. Recordemos que una vez que tenemos un begin frame, debo colocar un end frame para que no me dé errores. Entonces compilo, ¿y qué es lo que va a pasar? Ahora voy a tener 2 diapositivas dentro de la sección resumen, entonces voy a generar una segunda diapositiva, ¿sí? Solamente estoy colocando la instrucción libsum para ir llenando de letras, ¿sí? Para mostrar que se van creando las diapositivas. Tengo resumen, tengo 2 diapositivas dentro del resumen y ahora nuevamente me va a salir la tabla de contenido gracias a esta instrucción de aquí, ¿sí? Perdón. Gracias a este conjunto de instrucciones de aquí. Cada vez va a ir apareciendo una nueva sección, ¿vale? Ahora voy a irme a la sección de introducción. En la sección de introducción voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Voy a crear una introducción, ¿sí? En la sección introducción voy a crear un nuevo frame. Entonces voy a colocar begin frame. Al colocar el begin frame, voy a colocar el título que se llame introducción, ¿sí? En el título de introducción o en el bloque de introducción, ¿sí? Voy a crear un bloque. ¿Qué es un bloque? Muchas veces nosotros queremos, ¿sí? Que aparezca, por ejemplo, un concepto. Quiero dar un concepto, ¿sí? Se me ocurre, voy a colocar aquí. Voy a colocar aquí un bloque. Para colocar un bloque hago begin block. Y todo bloque debe tener un título. Sí, voy a darle un título. Entonces, voy a colocar aquí, por ejemplo, voy a colocar qué es látex. Voy a colocar aquí dentro de qué es látex, ¿sí? En la definición de látex y voy a compilar para que ustedes observen qué es lo que va a salir al utilizar block. Ahora, begin block, generalmente voy a utilizar una presentación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que aparece aquí al utilizar begin block? Aparece esto de aquí, ¿sí? Entonces me dice, ¿qué es látex? Látex es un sistema de composición de textos orientado especialmente a la creación de libros, documentos científicos, por ejemplo. Entonces, ¿qué estoy creando en este momento? Estoy creando un bloque, ¿sí? ¿Sí? Entonces estoy creando un bloque en este momento que nos va a permitir, ¿sí? Trabajar sin ningún problema en la creación de estos documentos, ¿sí? Asimismo, dentro de la sección introducción, perdón, begin frame, voy a crear otro frame, ¿sí? Dentro del frame que también se llame introducción, dentro de este frame, dentro de esta diapositiva nueva que estoy haciendo, se me ocurre, por ejemplo, llamar o hacer un begin itemize. Entonces puedo colocar asimismo ítems y puedo colocar, por ejemplo, ítem 1,
ítem 2, ítem 3, y asimismo, así tal cual vimos, puedo hacer también que la presentación tenga ítems anidados, enumerate anidados, etcétera. Y de esta manera yo voy a crear una siguiente diapositiva con ítems, ¿sí? Con diferentes ítems. Entonces, yo puedo ir a su vez creando ítems dentro de LaTeX, dentro de la presentación que estamos desarrollando. ¿Estamos bien? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, ¿sí? Entonces, cuando estamos trabajando, podemos ir creando ítems, ¿sí? Ahora, pero, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces yo quiero que la presentación sea un poco más bonita, ¿sí? Quiero que la presentación sea un poco más simpática, ¿sí? Y quiero que la presentación vaya teniendo diferentes partes o diferentes elementos dentro de la presentación. Entonces, por ejemplo, voy a crear aquí, dentro de la presentación, voy a crear un begin frame dentro de la parte introducción, asimismo. Quiero seguir agregando más diapositivas dentro de introducción. Sí. Pero primero, antes quisiera que me cuenten cómo estamos, si estamos iguales todos. Vale. Si tienen algún problema, me comentan, por favor. Vale. Entonces, ¿qué es lo que podemos crear ahora nosotros? ¿Sí? Vamos a crear un nuevo frame, como les decía. Este nuevo frame que vamos a crear hace referencia, ¿sí? A crear bloques. Hace un momento creamos un bloque, como este voy a permitirme copiar. Y dentro del begin frame que estamos trabajando, del nuevo frame que podemos ver aquí, voy a pegar 2 veces, ¿sí? El mismo bloque. Y si compilo, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a salir el siguiente bloque o la siguiente diapositiva con 2 bloques, que son parecidos, obviamente que tienen una definición de qué es látex, a los cuales puedo agregar cualquier otro concepto, pero ustedes se fijan, aparecen ambos del mismo color. Entonces yo quiero que aparezca, ¿sí? Un color diferente. Entonces, dentro de el comando frame, yo puedo hacer lo siguiente, escribir set
set beamer color, ¿sí? Y voy a cambiar el block del título, ¿sí? De la parte superior donde está que es látex, que está de color azul. Voy a cambiarle el color del bloque, del título del bloque, ¿sí? Y voy a colocar la siguiente instrucción. Voy a decir use igual estructura fk igual white. Voy a colocar un color morado, ¿sí? Un color 75% color negro. A ver qué pasa. Ustedes se fijan, cambió el color, ¿sí? Cambió la estructura, ¿sí? Ahora, si yo quiero, podría ser que cambie también el color de la parte de contenido. Entonces, yo podré hacer asimismo, con la misma instrucción, set beamer color, pero quiero que no cambie el bloque de título, sino que quiero que cambie más bien el bloque del cuerpo, ¿sí? Y en el bloque de cuerpo quiero utilizar el mismo comando para cambiar el color, ¿sí? Pero quiero que sea el contenido, las letras con color, ¿sí? El fondo, perdón, con color blanco, perdón, negro, las letras, y quiero que el fondo sea blanco, ¿sí? Combinado con blanco asimismo. Y voy a compilar esto. Vamos a ver que va a cambiar el color del contenido, ¿sí? Entonces, yo lo que he hecho es cambiar el bloque, ¿sí? Por diferentes colores, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pueden decir ustedes, ahora vamos a irnos a crear otro. Vamos a irnos a crear otro. En este momento tenemos ya, como ustedes se fijan, algunas diapositivas creadas, ¿sí? Creamos algunas diapositivas, ¿sí? El resumen, una introducción, algunos ítems, creamos y cambiamos los colores de los bloques, ¿sí? Pero puedo irme a la siguiente diapositiva, a la siguiente sección, conocimientos previos. Ustedes pueden ver que automáticamente se va iluminando y yo puedo irme saltando a los que tengo dentro del documento, ¿sí? Entonces, de rato voy a irme a la sección conocimientos previos, voy a cambiarla, voy a agregar un nuevo frame. El nuevo frame le voy a llamar conocimientos previos. En este frame de conocimientos previos, pues voy a agregar, ¿sí? Lo siguiente. Ustedes pueden decir, ¿saben qué? No me gusta trabajar solamente en líneas o en estos bloques. Quiero crear columnas y quiero dividir la látex en dos columnas, ¿sí? Entonces voy a crear un comando que se llama, voy a utilizar un comando que se llama begin columns, ¿sí? Y si tengo un begin columns, ¿qué debe tener? Debería tener, perdón, un end columns, ¿sí? Si tengo un begin columns, debo tener un end
columnas. Vale. Y ahora lo que debo hacer yo, para crear dos columnas, debo utilizar el comando, es decir, debo iniciar el comando columna, y ese comando columna debo darle un ancho. ¿Qué ancho debo darle? Puedo hacer que las columnas tengan frente ancho, pero generalmente voy a darle un ancho de 0.5% para que las dos columnas tengan el mismo ancho. Sí, el ancho de la columna, sí. Y aquí puedo poner, agregar el texto, ¿sí? Y voy a terminar el comando begin column con un end column. Y lo que voy a hacer es copiar esto de aquí y pegar acá. Entonces, ¿qué es lo que va a aparecer? Deberían aparecerme dos columnas del mismo tamaño, ¿sí? Aquí me aparecieron las columnas, pero tengo un pequeño problema en la columna. Voy a solucionar ahora aquí un problema de escritura. Entonces voy a agregar el comando begin column, ¿sí? Y el comando terminar columna. Volver a compilar. Pero déjenme revisar si tengo algún problema aquí. Les voy a pasar el código. En realidad solamente eran los espacios. Me había olvidado quitar de las columnas, pero está todo bien. Entonces, aquí les voy a compartir el código al WhatsApp del frame que creamos de las columnas, ¿sí? Entonces, ustedes pueden observar que se crearon dos columnas. Es más, yo lo que podría agregar incluso dentro de esas columnas, ¿sí? Podría agregar dentro de esas columnas incluso, ¿sí? Una figura, ¿sí? Por ejemplo, en vez de colocar el texto que debe ir dentro de la columna, podría agregar una figura. Begin Center. Voy a querer aquí include graphics. El comando incluir una gráfica
con ancho que sea 0.5. Voy a agregar la imagen que tenemos y en ambas columnas voy a agregar el mismo código. Si compilo, deberán aparecer las dos imágenes que estoy utilizando en las cuales estoy dividiendo nuestro documento. Vale. Lo que ocurre es acá. Nosotros tenemos, bueno, nos falta un paquete, pero bueno. El objetivo es poder crear, sí, columnas utilizando el comando begin columns. Deberíamos tener ningún problema al crear columnas dentro de LaTeX, sí, y aquí van a ir los gráficos correspondientes, ¿vale? Ahora, ustedes van a decir, ya tenemos dividido en columnas, tenemos en LaTeX, podemos cambiar los bloques, ¿sí? Pero sin embargo de ello también podemos hacer lo siguiente. Vamos a irnos a la siguiente sección. Vamos a crear un frame. Vamos a crear otro frame. El otro frame que vamos a crear, sí, se va a llamar aplicación y alcances. En este frame que vamos a llamar la aplicación y alcances, ¿sí? Nosotros podemos crear diferentes marcos, ¿sí? Por ejemplo, puedo crear un marco. Vamos a crear de la siguiente manera. Begin Center. Vamos a crearle un box, que es un F-box. Este F-box le vamos a colocar dentro del box. Vamos a crear el texto. Por ejemplo, vamos a llamarlo texto con marco. Entonces, al compilar, se va a crear aquí en la siguiente diapositiva dentro de aplicación y alcances. Debería crearse un texto, ¿sí? Con marco, como ustedes pueden ver. ¿Sí? Asimismo, utilizando el mismo comando begin center, voy a copiar y pegar abajo. Voy a crear un marco que tenga, ¿sí? Otro comando, no con solamente box, sino un doble box, como ustedes pueden ver aquí, y que diga texto con doble marco. Entonces aquí tenemos, vamos a hacer un texto con doble marco, ¿vale? Entonces va a aparecer un texto con doble marco, ¿sí? Aquí dentro de la misma sección, perdón, de la misma sección vamos a crear un frame, ¿sí? Este frame se va a llamar aplicación y alcances, ¿sí? En este frame, aplicación y alcances, nosotros vamos a crear una tabla, ¿sí? Una tabla que se encuentre justificada. Entonces, para eso vamos dentro del frame a poner la instrucción justificar. Y aquí vamos a colocar la tabla. Recordemos que nosotros podemos crear una tabla, ¿sí? A través del comando begin table, ¿sí? Y aquí automáticamente, si ustedes se fijan, ya Overleaf me crea el resto del comando, ¿sí? Me crea ya la tabla. Es más, si ustedes compilan, aquí debería salirme una tabla de 2 columnas, ¿sí? Pero nos está faltando algo más. ¿Qué nos está faltando? Aquí tenemos un doble frame repetido, ¿sí? Y vamos a compilar.
Entonces, para hacer que se complete toda la conjunto, hacer ahora. Y en este momento, para crear, para que ustedes puedan tener toda la tabla y pegarle dentro del código que estamos trabajando. Si hay algún problema, me indican, por favor. Esta es la tabla que vamos a crear, ¿sí? No sé si pudieron ya completar la tabla. Me confirman, por favor. Vale. Lo que nosotros debemos tener ahora es la siguiente tabla, ¿sí? La tabla que debe darnos a nosotros es esta de aquí, ¿sí? Con el comando justificar, la tabla va a salir justificada ahí al centro, ¿sí? Y va a deber a salirnos este nombre de aquí, que es la primera tabla, ¿sí? Entonces, nuevamente, al terminar esto, nos deberá salir. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes pueden ver aquí, ¿sí? A continuación, el siguiente código, para ir adelantando un poco. Nosotros aquí tenemos un código, pero vamos a hacer que ahora sea un poco más interactivo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer ahora que el formato ítem o itemize vaya haciendo que vayan apareciendo, ¿sí? Como si fueran, vamos a generar, ustedes van a ver que en el PDF en realidad se generan varios frames de uno solo que vamos a escribir. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Aquí voy a crear en la sección conocimientos, ¿sí? Voy a crear, en esta sección, voy a crear un frame, ¿sí? Y ese frame se va a llamar Conociendo más a la inteligencia artificial.
Pero ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un formato diferente del comando itemize. Ese comando diferente o esto diferente del comando itemize va a ser lo siguiente, ¿sí? Vamos a hacer que aparezca debajo de la línea, es decir, cada vez que vamos pasando la diapositiva, con esto de aquí vamos a crear 6 diapositivas adicionales, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 diapositivas adicionales. Pero el momento que pasen las diapositivas, en realidad lo que va a hacer es que aparezca una sola diapositiva, pero que por detrás vayan apareciendo los temas, al dar enter, vayan apareciendo los temas de manera interactiva, y para eso debemos escribir el comando begin itemize, ¿sí? Con esta opción de aquí, ¿sí? Que es la opción que se encuentra dentro de los símbolos mayor y menor, más menos. ¿Qué es lo que va a hacer esto de aquí? Al colocar esto dentro del frame, de la diapositiva, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear este efecto. Van a ver ustedes este efecto de aquí, ¿sí? Y van a hacer que vayan apareciendo cada uno de los temas, ¿sí? Al dar un enter. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Les voy a pasar este código, ¿sí? Y vamos a colocar esto dentro del comando itemize, ¿sí? ¿Y qué va a hacer esto? Va a hacer que cada vez que escribamos, ¿sí? Cada vez que escribamos el comando itemize, no sé si están viendo la pantalla, cada vez que aparezca el comando itemize, va a hacer que aparezca por debajo de la línea o underline, aparezcan las diferentes diapositivas. Esto nos permitirá dar diferentes tipos de efectos a las diapositivas. Sí, nos permitirá dar diferentes tipos de efectos a las diapositivas. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros deberemos tener es lo siguiente. Les voy a mostrar nuevamente. Sí. No sé si están viendo la pantalla, me confirman, por favor. Sí, ingeniero. Déjenme un segundito. Entonces, lo que debemos estar viendo en este momento es el código, ¿sí? Y cómo van a aparecer las diapositivas, ¿sí? Vaya. Vale. Entonces, lo que debemos estar viendo es el código y cómo deben aparecer las diapositivas en este instante, ¿sí? Entonces, esto es lo que debemos estar viendo ahora una vez que hemos compilado, ¿sí? Aquí vamos a agregarle asimismo en los frames, puedo agregar yo, ¿sí? En el frame que estamos trabajando, que se llama Conociendo más de la inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, voy a agregar, por ejemplo, una ecuación. Entonces, podría agregar una ecuación que diga begin equation, y aquí podría agregar una ecuación, por ejemplo, que diga alfa más
beta igual a gamma. Entonces, esta ecuación debería aparecer aquí al finalizar el frame. Entonces yo puedo ir creando diferentes tipos y agregando también ecuaciones. ¿Sí? También puedo agregar un frame que se llame, asimismo, conociendo la inteligencia artificial dentro de este frame. Puedo agregar un frame que nos cree, por ejemplo, una figura. Entonces podemos agregar aquí Begin Figure. Y ustedes, como se fijan, aquí aparece ya la gráfica, ¿sí? Automáticamente con el formato Include Graphics. Entonces aquí yo puedo poner, por ejemplo, una escala, ¿sí? Y compilar. Entonces deberá aparecer una diapositiva con una figura. Entonces, como si ustedes pueden fijarse, hemos hecho varias diapositivas y hemos creado hasta el momento una presentación en PDF que nos va a permitir tener varias opciones, como por ejemplo aquí apareció la figura, agregar figuras, agregar listados, dividir en columnas, ¿sí? Que nos va a permitir trabajar de mejor manera. Y al último, vamos a hacer ya un frame que haga referencia a las referencias bibliográficas que podemos utilizar. Y aquí voy a hacer un begin. Begin bibliography, ¿sí? Entonces, voy a trabajar con la bibliografía. Pero si es que hago un begin bibliography, ¿qué debo hacer yo? Debo colocar al final un end. End de bibliography. Sí, pero la bibliografía, ¿en dónde debe estar? Yo aquí no tengo un frame. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Agregar un frame. Alt. Begin. Frame. Sí. Entonces, aquí voy a llamarle a este frame referencias. En este frame referencias, lo que voy a agregar es la bibliografía que acabo de crear. Entonces voy a colocar la bibliografía. Sí. Ahora, lo interesante de Beamer es que puedo utilizar diferentes conceptos para agregar la bibliografía con el formato de BibTeX. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a utilizar, por ejemplo, un Beamer, ¿sí? Que se llame un Beamer template que se llame artículo para BibTeX, ¿vale? Entonces, lo que voy a utilizar es esta instrucción que nos va a permitir crear un artículo que les voy a pasar al chat en este momento, ¿sí? Y nos va a permitir crear una bibliografía, ¿sí? Perdón, algo pasó aquí. Una bibliografía que tenga el siguiente formato, ¿sí? Para crear
voy a utilizar en este caso el comando biftem, ¿sí? Y biftem voy a poner el nombre del autor, por ejemplo, autor 123, ¿sí? Y voy a colocar en la siguiente línea el nombre del autor. Entonces voy a copiar la bibliografía para la y les voy a mandar el comando biftem creando la bibliografía utilizando biftem. Ahora, ¿qué es el efecto que debería producir esto? Debería, al momento de compilar, aparecerme sí, un icono que tenga forma de artículo. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un biftem article. Entonces, aquí en referencia, si ven, aparece el nombre del autor, ¿sí? Aparece al crear un nuevo bloque, el título del autor. Al crear un nuevo bloque, me sale el volumen, ¿sí? Del artículo y los datos del resto del artículo. Ahora, yo no quiero que ahora salga, quiero que salga libro acompañado a la bibliografía. Entonces voy a colocar bibtem, ¿sí? Y no voy a utilizar el formato artículo, sino voy a utilizar el comando book, que es para que aparezca un libro. Entonces, voy a utilizar otra bibliografía. Es más, podría utilizar la misma bibliografía solamente para ejemplificar lo que va a aparecer ahora. Al comprar, va a aparecer aquí referencias, otro tipo de bibliografía. ¿Sí? Me va a aparecer aquí un librito, como ustedes pueden ver. Y por último, yo no quiero que aparezca un libro, quiero que aparezca un mundo, ¿sí? El mundo, porque es un documento online. Entonces, en vez de que sea tipo book, va a ser tipo online. Y ese tipo online va a ser, voy a utilizar la misma referencia bibliográfica y ahora va a aparecer, supongamos que tomé una URL de algún lado para una imagen de una URL. Es más, voy a poner un ejemplo de una URL aquí. ¿Sí? Entonces, si del mundo y voy a tener una referencia de una URL, por ejemplo, aquí es página de Facebook, ¿sí? En diferentes bloques. Entonces, como ustedes pueden ver, hemos creado una presentación que se encuentra en Overleaf utilizando Beamer, ¿sí? Y hemos podido crear una presentación de látex en Beamer. Lo que nos falta, por ejemplo, es ir cambiando. Yo puedo cambiar los temas. Dice, no me gustó este tema. Puedo utilizar, por ejemplo, el tema que tenía este color amarillo y podría cambiar el tema, ¿sí? Y ahora está de color amarillo. Ahora la ventaja es que yo puedo tener en látex, ¿sí? Diferentes formas de aparecer, de ir al contenido, como por ejemplo aquí puedo ir al contenido de diferentes maneras y puedo ir saltando al contenido y puedo irme a las referencias cuando estoy haciendo una disertación, por ejemplo. Es más, aquí en la parte inferior también puedo ir cambiando la diapositiva, ¿sí? Puedo ir haciendo las presentaciones de diferente manera, dependiendo del tema y qué tema más se acopia a lo que estoy yendo a presentar. Por ejemplo, el que estábamos utilizando hace un momento, estábamos utilizando hace un momento, por ejemplo, aquí nos permite poner el índice en la parte superior y puedo ir saltando a cualquiera de estas partes de la presentación. Si ustedes se fijan, son diferentes formas y formatos que tenemos para realizar presentaciones utilizando látex, ¿sí? Utilizando en este caso Beamer de látex, ¿sí? Aquí tengo otro tipo de presentación, otro tipo de formato de presentación, ¿sí? Que podemos utilizar. Sí, ustedes pueden ver que aquí me aparece en cambio el índice en la parte superior y en qué diapositiva me encuentro. Entonces, por ejemplo, voy a la diapositiva de resumen, me va a señalar en qué diapositiva estoy. ¿Sí?
y puedo ir viendo las diferentes diapositivas y cuántas diapositivas hay en cada sección de la presentación que realicé. Vale. Listo, entonces, esto ha sido todo lo que les he podido presentar durante estos días de curso. ¿Sí? No sé si tienen alguna consulta en cuanto a la presentación que hemos venido realizando. Hola. Bueno, ingeniero, tal parece que ninguno de los asistentes tiene ninguna duda, así que vamos a dar por terminado el taller. Quisiera agradecer a las personas que pudieron asistir a todos los talleres durante toda esta semana y dar las gracias también al ingeniero Erwin Sacoto por impartir el taller y regalarnos un poco de su tiempo. Eh, no se olviden, por favor, de llenar el formulario de asistencia que nos servirá para poder entregarles un certificado de participación del presente taller. Bueno, una vez dicho esto, damos por terminado el taller y gracias por su asistencia.